Hola, hola amantes del drama turco, sean bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con mucha energía y listos para sumergirnos en una historia que nos ha tenido a todos al borde del asiento durante años. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una pareja que nos hizo suspirar, llorar, enojar y volver a suspirar, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y no solo eso, vamos a desenterrar la verdad detrás de su romance, ese amor eterno que parecía ser y que quizás no lo fue tanto. Así que prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme porque este vídeo va a estar cargado de recuerdos, chismes, teorías y por supuesto mucho drama. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series turcas, actores, chismes y todo lo que nos apasiona de este mundo, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, de verdad que significa muchísimo para mí. Bien, dicho esto, vamos al grano. Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la memoria de los fanáticos de las series turcas. Su romance en la vida real, paralelo al éxito arrollador de la serie Medcezir, elevó su popularidad a niveles estratosféricos. Era la pareja del momento, la encarnación del amor joven, guapo y exitoso. Se les veía radiantes en alfombras rojas, en portadas de revistas, en escapadas románticas captadas por los paparazzi. Todo parecía un cuento de hadas, un amor eterno digno de una novela. Pero como suele suceder, la realidad detrás de las cámaras no siempre es tan brillante como la que vemos en pantalla. Y la relación de Atay y Serine no fue la excepción. A pesar de las apariencias, los rumores de problemas, infidelidades y celos comenzaron a circular con fuerza, alimentando la especulación de los medios y las redes sociales. El cuento de hadas poco a poco comenzó a mostrar sus grietas. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para recordar cómo comenzó todo. Atay, con su carisma arrollador y su talento innato, ya había conquistado al público turco con su papel en Anferia Koydum. Su interpretación de Emir Sarrafolu, un joven rico y rebelde, lo catapultó al estrellato y lo convirtió en el galán del momento. Era el príncipe azul que todas las chicas soñaban con tener, y su química con Hazal Kaya, su CEO protagonista, también alimentó los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Aunque nunca se confirmó nada, la idea de que Emir y Feria estuvieran juntos en la vida real era un sueño para muchos fans. Serine, por su parte, era una joven promesa que deslumbraba con su belleza y su versatilidad. Ya había participado en varias series y películas, mostrando su talento para interpretar personajes diversos. Su belleza natural y su carisma la convertían en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Antes de Medcezir, había participado en series como Lale Devri y Yergokask, donde también había demostrado su capacidad para conectar con el público. Cuando fueron elegidos para protagonizar Medcezir, la química entre ellos fue innegable desde el principio. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Yaman y Mira, una pareja con una conexión intensa y apasionada, sino también fuera de ella. La adaptación turca de DOC fue un éxito instantáneo, catapultando a Atay y Serine a la fama internacional. La serie exploraba temas como la diferencia de clases, el amor juvenil y los problemas familiares, y la química entre los protagonistas era fundamental para el éxito de la historia. Yaman y Mira se convirtieron en la pareja favorita del público, y todos querían saber si su amor traspasaba la pantalla. Su relación se desarrolló de manera natural, impulsada por la convivencia diaria en el set de grabación, las largas jornadas de trabajo y la presión mediática a la que estaban sometidos. Se apoyaban mutuamente, compartían momentos de alegría y también de frustración. Era lógico que en esas circunstancias surgiera algo más que una simple amistad. Las miradas cómplices, las risas compartidas y los gestos de cariño no pasaban desapercibidos para los fans, quienes comenzaron a sospechar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los primeros meses de su noviazgo fueron pura miel. Se les veía enamorados, felices y compenetrados. Los paparazzi los perseguían a todas partes, capturando momentos de complicidad y cariño. Los fans celebraban su amor, creando hashtags y páginas de fans dedicadas a la pareja. Atay y Serine se convirtieron en un fenómeno mediático, una fuente inagotable de noticias y chismes. Sus apariciones públicas eran seguidas al detalle y cada gesto, cada palabra, era analizado al máximo por los medios y los fans.
Se les veía juntos en estrenos de películas, eventos benéficos y fiestas privadas, siempre radiantes y enamorados. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La intensidad del trabajo, la presión de la fama y las personalidades diferentes de ambos comenzaron a pasar factura. Los rumores de discusiones y celos se hicieron cada vez más frecuentes. Se decía que Atay era un hombre celoso y posesivo, mientras que Serhinei era más independiente y extrovertida. Esta diferencia de personalidades, que al principio podía parecer un complemento, con el tiempo se convirtió en una fuente de conflictos. Además, la aparición de otras figuras en sus vidas sentimentales también contribuyó a alimentar los rumores de infidelidad. Se vinculó a Atay con otras actrices y modelos, mientras que a Serhinei se le relacionó con algunos empresarios y deportistas. Estas informaciones, aunque nunca fueron confirmadas oficialmente, generaron mucha controversia y desconfianza entre los fans. Los rumores sobre supuestas infidelidades eran constantes, y las revistas del corazón se encargaban de alimentar la polémica con portadas sensacionalistas y titulares impactantes. Uno de los momentos más críticos en la relación de Atay y Serhinei fue durante la grabación de la segunda temporada de Medcezir. Se decía que la tensión en el set era palpable y que las discusiones entre ellos eran frecuentes. Algunos miembros del equipo técnico incluso llegaron a afirmar que la pareja apenas se dirigía la palabra fuera de las escenas. La química que antes era evidente en la pantalla comenzó a desvanecerse, y los fans notaron la diferencia en la interpretación de sus personajes. La ruptura final se produjo a principios de 2015, después de casi 2 años de relación. La noticia sorprendió a muchos, aunque ya era un secreto a voces. Ninguno de los dos dio declaraciones oficiales sobre los motivos de la separación, pero se especuló que la principal causa fue la incompatibilidad de sus personalidades y el desgaste provocado por la presión mediática. El final de su relación marcó el fin de una era para muchos fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Tras la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Atay se enfocó en su carrera como actor, protagonizando series de éxito como Yerde y The Protector en Netflix. Yerde fue un gran éxito en Turquía y a nivel internacional, consolidando la carrera de Atay como uno de los actores más importantes del país. Su papel de Sarp Yılmaz, un policía infiltrado en la mafia, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. The Protector, por su parte, le abrió las puertas del mercado internacional, convirtiéndolo en una estrella de Netflix. Serhinei también continuó trabajando como actriz, destacando en proyectos como Fi y Samaran. Fi fue una serie web que causó sensación en Turquía, gracias a su trama intrigante y a las actuaciones destacadas de sus protagonistas. Serhinei interpretó a Duru Durulay, una bailarina talentosa que se ve envuelta en una relación tóxica con un famoso psiquiatra. Samaran, también de Netflix, le permitió explorar un género diferente, el de la fantasía, demostrando su versatilidad como actriz. A pesar de la separación, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de los fans. Muchos todavía anhelan una reconciliación, aunque parece poco probable. Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su romance fue un fenómeno mediático que trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y recordadas del público turco. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Fue realmente un amor eterno, o solo una ilusión creada por los medios y los fans? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían haber contribuido al fracaso de su relación. En primer lugar, la juventud. Ambos eran muy jóvenes cuando comenzaron su romance y quizás no estaban preparados para afrontar la presión y las responsabilidades que conlleva una relación mediática. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, especialmente a una edad temprana, y mantener una relación estable en esas circunstancias puede ser un desafío. En segundo lugar, las personalidades diferentes. Como mencioné antes, se decía que Atay era más celoso y posesivo, mientras que Serhinei era más independiente y extrovertida. Estas diferencias podrían haber generado conflictos y tensiones en la relación. La comunicación y la comprensión son fundamentales en cualquier relación, y la falta de estas cualidades puede llevar al fracaso. En tercer lugar, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy difícil para cualquier pareja, especialmente para una pareja joven y famosa. Los rumores, las especulaciones y las críticas pueden afectar la autoestima y la confianza en uno mismo, lo que a su vez puede dañar la relación.
La constante atención de los medios puede generar estrés y ansiedad, y puede hacer que sea difícil mantener la privacidad y la intimidad en la relación. En cuarto lugar, la infidelidad. Aunque nunca fue confirmada oficialmente, la sospecha de infidelidad siempre estuvo presente en la relación de Atai y Serinei. Estas sospechas podrían haber generado desconfianza y resentimiento entre ambos. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y la falta de confianza puede ser un factor determinante en la ruptura. En conclusión, la relación de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya fue un romance intenso y apasionado que, lamentablemente, no pudo resistir el paso del tiempo y la presión de la fama. Quizás no fue un amor eterno, pero sí fue un amor que marcó una época y que sigue vivo en la memoria de muchos fans. La verdad, como siempre, es compleja y probablemente se encuentre en un punto intermedio entre la idealización romántica y la cruda realidad. Lo que sí es seguro es que ambos son talentosos y exitosos, y que han sabido seguir adelante con sus vidas después de la separación. Y quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con una reconciliación, aunque sinceramente lo veo poco probable. El tiempo dirá si sus caminos se vuelven a cruzar, pero por ahora, cada uno sigue su propio rumbo, cosechando éxitos y dejando su huella en el mundo del espectáculo turco. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de amor de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Hemos recordado sus mejores momentos, analizado las posibles causas de su ruptura y tratado de desentrañar la verdad detrás de su relación. ¿Qué les pareció? ¿Creen que fue realmente un amor eterno, o solo una ilusión? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad que valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.